Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor, pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegres cánticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta celebración oramos por nuestra hermana difunta, María Clara Obando Rojas, fallecida hace 11 meses. Damos la bienvenida a las personas que siguen la celebración de la misa a través de las redes sociales de la parroquia. El Señor Jesús nos ha dicho en el Evangelio que nadie puede acercarse a Él si no es porque el Padre del cielo lo atrae. Iniciamos entonces esta celebración invocando la misericordia del Padre para que en su gracia Él nos prepare, nos disponga para acoger con agradecimiento en nuestra vida cristiana la presencia y la entrega de Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Santo, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor: Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador,
pobre y montado en un borrico, en un pollino de asno. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera conocer, se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen su yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descansos para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Este año los domingos venimos leyendo de manera más o menos continua el relato
del Evangelio según San Mateo. Ya me lo han escuchado, pero conviene recordarlo. San Mateo nos presenta la vida de Cristo, estructurada la historia a partir de 5 discursos. Y entre cada uno, entre discurso y discurso, Mateo reúne una serie de acciones, de gestos de Jesús. Entonces podemos decir, el Evangelio está organizado, palabra, hechos, palabra, hechos. El domingo pasado terminábamos de leer el segundo discurso en el Evangelio de Mateo, el discurso dirigido a los que Él envía. Y yo les explicaba, aquí les decía, podemos entender las instrucciones de Jesús para nosotros estar en medio del mundo, cumpliendo la misión de ser testigos. Los discípulos en medio del mundo, en un ambiente, llamaba la atención Jesús, hostil. Los envío como ovejas en medio de lobos, los van a perseguir, los van a maltratar, etc. Bueno, terminado el discurso, entonces Mateo nos cuenta unas acciones de Jesús. La que tenemos hoy. En el Evangelio de hoy tenemos fundamentalmente una alabanza de Jesús al Padre. Así comienza Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tenemos la expresión de una alabanza de Jesús. ¿Y por qué Jesús alaba al Padre? ¿Por qué? Porque está mandado. El texto nos dice, Jesús dice, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Que mueven a Jesús a dar gracias, a alabar al Padre. A mí me parece que es importante seguir la secuencia de la narración de Mateo. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Qué quiere decir estas cosas? La vida de los discípulos en el mundo. Eso es lo que leíamos el domingo pasado. Ustedes van a estar en el mundo, los van a perseguir, lo que yo les digo al oído como un susurro, proclámenlo desde la azotea, etc. La manera de estar y de ser discípulo en el mundo. Entonces aquí Jesús, viendo la presencia, la acción de los discípulos en el mundo, entonces Jesús dice, Padre, te alabo por estas cosas. Hemos de entender entonces la vida de cada uno de nosotros, la vida de los cristianos en el mundo, en nuestra sociedad hoy en día. Y por eso Jesús alaba al Padre. Pero en este contexto hay una diferencia que propone Jesús. Estas cosas las has revelado a los sencillos. En cambio, a los entendidos se las mantiene ocultas. Una paradoja, una contradicción. Revelar y mantener escondido. Revelar a los pequeños. A los sabios y entendidos, estas cosas les parecen desconocidas. El camino para vivir el Evangelio, el camino para ser discípulo, lo señala aquí Jesús, es la pequeñez, la humildad. A veces confundimos o pensamos que esto es un cierto infantilismo, ¿no? Y un cierto como dejarse llevar. Entonces un infantilismo, entonces que como los niños, entonces que es como los niños, y a gugú, babá y a gugú. No, esto es más profundo. Esa diferenciación o esa oposición, los entendidos.
nosotros ¿para qué buscamos a Dios? A veces la búsqueda nuestra de Dios es la de los entendidos. Yo hago este rito, digo esta oración, hago esto, y entonces Dios tiene que hacer de tal forma. Para algunos la religión es como un manual de usuario. De pronto algunos han ido en estos días a las compras o han recibido lo que han comprado. Entonces uno abre la caja y cuando abre la caja del televisor, del computador, del nuevo teléfono, lo que viene encima, manual de usuario. Pero eso como que ya no lo sabemos. Pero hay algunos que creen que la religión es un manual de usuario para disponer de Dios. Cómo se hace para que ría, para que llore, para que no mire, para que haga, para que le ponga cuidado. Un sabio, el que se conoce el comportamiento de Dios. Jesús dice que el que tiene esa pretensión, pues permanece ignorante, de espaldas. En cambio, Dios actúa, se manifiesta en los sencillos. Pero aquí no es el infantilismo. Es esa actitud de un pobre. Jesús muchas veces habla de la pobreza como la condición para acoger el Evangelio. Lo que Dios nos propone es entregársenos Él, se nos da la gracia. ¿Y para qué recibe uno la gracia? ¿Para qué busca uno a Dios? Para que el negocito no quiebre, más bien quiebre la competencia, para que a mí me pasen estas cosas y no me pasen aquellas, para que la crisis haga una vuelta por aquí y siga derecho sin que me toque. Uno recibe a Dios para que Dios transforme la vida de uno, para que el amor de Dios nos haga semejantes a Jesucristo, y en eso consiste la salvación. Eso es. El que va con pretensiones de dominar, de conocer cómo tiene que ser la acción de Dios en la vida de uno, permanece ignorante, marginado. Pero el que solo espera del amor de Dios, para que sea el amor de Dios el que le dé forma, el que transforme mi vida, ahí se va realizando la salvación. Estas cosas. Esto yo creo que es lo central del Evangelio. Ese contraste, esas dos actitudes opuestas de la búsqueda de Dios. La del sabio y entendido, que tiene que ser así, que el rito tiene que ser este, que toca ser así, porque si no es así entonces no vale. Y la del pequeño, como un niño así, que vive de lo que le dan. En la segunda parte del Evangelio, para reforzar esto, Jesús habla de la experiencia de Él. Esto es importante. Hay muchos caminos para ir a Dios. Hay muchos. Dios a nosotros nos ha abierto el camino de Cristo y por eso somos cristianos. ¿En qué se diferencia un cristiano de un judío que tiene la circuncisión, que hizo este rito? En que nosotros participamos de la experiencia de Cristo. El camino para ir a Dios para nosotros es Jesucristo y por eso somos cristianos. Entonces la vida cristiana, el camino del cristianismo es participar, tomar parte en la experiencia religiosa de Jesús. Jesús tiene una experiencia religiosa y lo expresa aquí. Todas estas cosas, volvemos, todas estas cosas me han sido entregadas por mi Padre. El llevar el Evangelio, la alegría, la obra de Jesús a través de los discípulos, el Padre se les ha entregado a Jesús. Y entonces, dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es la esencia del cristianismo.
la experiencia de Dios en Jesucristo. Y de eso es lo que nos propone participar Jesús. Y a esto nos invita. Y nosotros pensando que son ritos y que tradiciones y que como siempre hemos hecho así. La persona de Jesucristo, la experiencia religiosa de Cristo. Y en la tercera parte, ya para no extenderme mucho, Jesús hace una propuesta. Vengan, aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Su experiencia de relación con Dios. Eso íntimo que vive Jesús con el Padre, es lo que Jesús nos propone al acercarnos a Él, aprender. Y en esta tercera parte, al final, como cerrando, como poniéndole candado a esto, dice, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa la humildad, la mansedumbre de Jesús? Que todo el mundo se le iba encima y no protestaba. Agache la cabeza. Yo creo que la humildad de Jesús, la mansedad de Jesús, Él no buscó otra cosa que hacer lo que el Padre le propuso. Él no se buscó a sí mismo, no buscó poder, no buscó ganancia, no buscó salir adelante, no buscó imponerse, no buscó que los demás hicieran. No. ¿En qué consiste la humildad del corazón de Jesús? Que solo buscó realizar lo que el Padre. Eso es. Y entonces aquí Jesús nos da una clave como conclusión. Esos que andan agobiados, aquellos a los que la religión les pesa, y entonces es un cúmulo de requisitos y de mandamientos que hay que arrastrar, aquellos a los que les pesa la relación con Dios, aquellos a los que les pesa la vida, vengan y aprendan de mí. Porque el estilo de Jesús, la propuesta de Jesús es alivio, hace llevadera la vida. Esto es muy práctico. ¿Qué nos quita la alegría? ¿Qué nos hace enfadar? ¿Qué nos hace la vida pesada? Pues no querer lo que tenemos. No querer lo que tenemos. Entonces una frustración y otra frustración, porque yo quería esto, porque fundé mi vida en esta cosa y me falló, porque puse la confianza en aquello. Si la búsqueda nuestra solo es realizar el proyecto de Dios, es el estilo de Jesús y es lo que Él nos propone. Pero esto nos llena de esperanza porque Jesús dice, eso es posible. Estas cosas, la vida de un discípulo en el mundo, en el contraste que hemos leído en el discurso que terminábamos la semana pasada, eso es posible. Y estas cosas se están cumpliendo. Pero hay unos que pretenden dominar a Dios, que tienen el manual para disponer de Dios. Permanecen de espaldas. Un manual que dice, ¿qué hay que hacer para que me pase esto? Rezar tal cosa, hacer este rito. Esos viven de espaldas. El que busca a Dios solo porque es Dios, para que sea Él el que conduzca mi vida, ahí se está realizando el proyecto de Dios y es motivo de alabanza de Jesús al Padre del Cielo en el Evangelio de este domingo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Dios nuestro Padre, que es bueno para con todos. Todos respondemos: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Padre. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre y conceda el retorno a los desterrados, roguemos al Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Por quienes se encuentran cansados y agobiados por la pandemia de COVID-19, para que el Señor Jesús, rico en misericordia, se compadezca y les restablezca la salud física y espiritual. Roguemos al Señor. Concédenos, Padre Santo, el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, comprensión, amabilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Flores traemos para alegrar esta comida de la amistad. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Padre Santo, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo,
y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana María Clara Obando Rojas, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Concluyamos unidos nuestra oración. Dios Padre nuestro, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Porque hemos nacido y la vida es un don. Porque la ilumina Jesús el Señor. Gracias te damos, gracias te
Gracias, Señor. Gracias,